Saluda a Luis Raffaelli. Doctor, gracias por atender. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Marcelo? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo recién resumía, pero bueno, con mi desconocimiento jurídico, y quisiera que usted resumiera para nuestra audiencia las razones, los fundamentos del fallo. Tengo entendido, usted y una jueza, ¿no es cierto? No. El fallo fue firmado por, quien habla, sí, y el doctor Néstor Rodríguez Brunengo, que es miembro de la Sala Séptima, que integró la sala por razones de funcionamiento. Ustedes dos. En esa causa. Yo decía, el fundamento más jurídico es la empresa incumplió con el procedimiento preventivo de crisis. Bueno, mire, primero hay que aclarar que se trata de una medida cautelar. Para que la gente entienda, el público entienda, la sentencia puede ser definitivas, con todo un trámite, o pueden ser interlocutorias, que son dentro de un trámite. En este caso es una medida cautelar, es decir, es una medida provisoria que seguramente, si no termina ahí, si las partes no llegan a algún acuerdo, algún tipo de acuerdo, dará lugar a una acción ulterior. Dicho eso, lo que nosotros vimos obviamente las medidas cautelares son medidas urgentes y se analizan con los elementos que uno tiene en ese momento. Lo que nosotros vimos es que el telegrama de despido, en el mismo telegrama decía que la empresa comunicaba el cierre de su planta de Florida y el inicio del procedimiento de crisis, y notificaba el preaviso del despido, o preavisaba el despido, para decirlo en términos más exactos. Lo cual no es lo que dice la ley. La ley de empleo, que es una ley del año 91 y que tiene un título específico que es de la promoción y defensa del empleo, tiene una serie de requisitos. Y hay también algunos decretos reglamentarios que cuando se trata de más de 50 trabajadores, la empresa debe explicitar las medidas que ha adoptado y las que propone para superar la crisis o atenuar sus efectos. ¿Y no lo hizo? Nosotros no lo vimos allí, tampoco lo hemos visto en otras actuaciones que se han hecho, y surge claro del telegrama que está incumplida la ley. Ahora, ¿qué significa? Que la empresa puede adoptar medidas cuando concluye, dice la ley, el procedimiento de crisis. Mientras tanto no puede adoptar medidas. Yo soy una empresa, estoy en problemas, me presento al Ministerio de Trabajo. Y digo, bueno, yo tengo 60 trabajadores, tengo problemas, tengo que de alguna manera reorganizar la planta y necesito despedir 20 trabajadores. Porque voy a achicar o de alguna manera, o voy a hacer una mudanza, pero tengo que también dar alguna propuesta para los que quedan en el camino. Cosa que no hizo. Y en eso el rol del Estado es fundamental. A eso quería ir, doctor. ¿Qué podría, porque el procedimiento preventivo de crisis se presenta ante el Ministerio de Trabajo? Sí, obviamente. Nosotros únicamente nos limitamos a decir que no estaba cumplido la requisitoria legal y ordenamos que se cumpla el deber de ocupación. El deber de ocupación está previsto en la Ley de Contratos de Trabajo, en la Constitución Nacional, Derecho a Trabajar, y en los tratados internacionales, el PIDES, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 6, Ahora, derecho a trabajar. Doctor, si el procedimiento se presenta ante el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, porque fue un hecho de extraordinario conocimiento público, sabía que la empresa los despidió, es decir, que el Ministerio de Trabajo sabía que había un incumplimiento. ¿No debería haber intervenido de alguna manera? Bueno, yo no conozco el expediente del Ministerio de Trabajo, conozco lo que se acompañó. No puedo juzgar ni opinar sobre el expediente del Ministerio de Trabajo. Yo me limito, nosotros, mejor dicho, nos limitamos a dar respuesta porque creíamos que estaba violado un derecho. Y entonces tenemos que garantizar un derecho que está previsto en la Constitución. Ahora, eso sí, le puedo decir en abstracto y más allá de esta situación, que llama la atención un procedimiento preventivo de crisis. Se supone que es una empresa en situación crítica, valga la redundancia. Usted es economista y sabe que la crisis de una empresa
implica tener graves dificultades o económicas o financieras. Bueno, aquí la solución que se adoptó con muchos de los trabajadores que ya aceptaron, por ejemplo, el despido, no da esa sensación. Pero bueno, esto es una opinión, si se quiere, académica. Le digo que a mí me llama la atención, de mi larga experiencia, tanto como abogado como juez, que cuando hay un procedimiento de crisis, porque realmente la empresa no puede pagar los sueldos, la empresa no puede pagar los aportes previsionales, esa es la experiencia del 95% de los casos. Entonces, nosotros lo que decimos, estos trabajadores no aceptaron el despido y no está concluido el procedimiento, por lo menos nosotros no tenemos noticia que esté concluido el procedimiento. Por tanto, a esos trabajadores hay que darle ocupación. Después, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Ese es un problema que no está discutido en el expediente. Eso es un tema, y la empresa tiene que darle ocupación, garantizarle los salarios, y bueno, por supuesto tiene toda una fundamentación doctrinaria basada en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y demás, que podrá estarse de acuerdo o no, pero bueno, esto puede, criterios. ¿Cómo puede hacerse extensivo esto a los 100 y pico? Porque el fallo es puntualmente abarca a 10 trabajadores. 10 trabajadores. ¿Cómo puede hacerse extensivo, si es que puede hacerse, al resto? Podría haber diversas formas. Es decir, la forma más deseable, en mi criterio, sería el diálogo social. Usted sabe que la OIT permanentemente alienta al diálogo social. La forma más deseable sería, bueno, se sienten todos, se siente la comisión interna, que se siente el sindicato, que se siente la empresa, y diga, bueno, ¿cómo podemos hacer para que la gente que no acepta esto y que quiere trabajar, y que es un derecho legítimo, y por otra parte en las situaciones que hoy se viven es difícil conseguir un trabajo, bueno, buscar una solución? Eso no lo puede hacer un juez. Entiendo. Es un problema de política pública. ¿No teme en lo personal que se le inicie otro juicio político? Le cuento a la audiencia que el doctor con quien estamos hablando, junto a otra jueza y algunos otros, por un fallo que ordenó la reincorporación, si no recuerdo mal, de trabajadores del Ente Nacional de Comunicaciones, eso motivó que ese organismo del Estado le iniciara un juicio político. ¿No teme lo mismo ahora? No, de ninguna manera. Imagínese, mire, si llega el día que un juez tiene miedo para dictar una sentencia, estamos en graves problemas con la vigencia del Estado de Derecho. Si uno tiene un problema serio, la ley prevé que uno se pueda apartar de una causa por razones de decoro y delicadeza cuando hay alguna situación que el juez se ve afectado en su fuero íntimo. No es mi caso, porque yo creo que acá es muy clara la ley concreta, la ley específica, es muy clara la Constitución, muy claros los tratados internacionales, y no hay dudas. Y en todo caso sería improcedente una denuncia por emitir un fallo. De ninguna manera podría tener lugar en ningún... Bueno, ya le ocurrió. Bueno, sí, pero esa denuncia, cualquiera puede hacer una denuncia contra un juez, cualquiera, hasta un ciudadano particular, una empresa, un sindicato. Eso no quiere decir que vaya a prosperar. Si para eso está el Consejo de la Magistratura, están los representantes de la justicia, de la abogacía, los representantes del poder político, del Congreso, del Poder Ejecutivo. Y eso es motivo de análisis, de un dictamen. En nuestro caso ni siquiera se ha conocido un dictamen, ni siquiera a mí me han dado traslado, no sé de qué se trata la denuncia. Y bueno, suponemos que eso... A mí la Asociación de Magistrados y Funcionarios ya me ha comunicado de que ellos entienden que es un claro caso de persecución por emitir un fallo, y que es improcedente, y que los representantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Justicia Nacional van a tener una postura muy clara, como la sostuvieron en el caso del doctor Aira Gibert. Así que en ese sentido yo no tengo ningún temor, estoy tranquilo de conciencia. Muchas gracias por atendernos. No, gracias, Marcelo. Luis Raffaelli, el juez, uno de los dos que falló revocando un fallo de primera instancia, ordenando la reincorporación de 10 trabajadores de PepsiCo.